Hola y bienvenidos a un nuevo video para inversores. La semana pasada hice una nueva encuesta en el canal. Esta vez propuse 4 empresas británicas. Es un mercado interesante, peso al riesgo de divisa, porque no hay retención en origen en los dividendos. Y la ganadora ha sido Diageo, un líder mundial en bebidas alcohólicas. Ha bajado mucho en bolsa en las últimas semanas y meses. Entonces, ¿está a buen precio? Es lo que vamos a intentar averiguar. Si te gustan esos análisis, te invito a suscribirte al canal. Somos una comunidad joven y pequeña, pero muy activa. No te pierdas las próximas encuestas y los próximos videos. Venga, vamos con Diageo, pero primero, el aviso. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. Déjame que te presente rápidamente esa empresa. Diageo nació en 1997 de la fusión de Guinness, que por aquel entonces ya tenía otras marcas como Johnnie Walker, con un conglomerado llamado Grand Metropolitan, que entre otras muchas cosas tenía marcas como Smirnoff o Baileys. Lo primero que hizo la empresa fue vender todo lo que no eran bebidas, como Old El Paso o Gigante Verde e incluso Burger King. Tras sentarse en las bebidas, ha ido aumentando y optimizando su cartera de marcas. Como es habitual con este tipo de empresas, suele adquirir y ceder algunas todos los años. Es una de las empresas de bebidas alcohólicas más grandes del mundo, y en concreto, el mayor productor mundial de bebidas destiladas. Compite con Pernod Ricard, que tiene Absolut, Ballantine's o Chivas, con Brown-Forman, que tiene Jack Daniel's, con Bacardi, etc. Aquí tienes una foto con algunas de las marcas más conocidas de Diageo, como la cerveza Guinness, los whisky Johnnie Walker y JB, el vodka Smirnoff, el tequila Don Julio, la ginebra Tanqueray, el licor Baileys, el ron Captain Morgan y muchas más. También es interesante ver que Diageo tiene una estrategia de posicionarse en distintas gamas. Aquí tienes el ejemplo con el whisky escocés. Tiene desde opciones baratas, como el Black and White, hasta botellas muy caras como el Johnnie Walker Blue Label. Así puede atender a un público amplio, aunque la mayoría de sus productos están en segmentos más altos. Aquí vemos la diversificación geográfica de Diageo. Sus principales mercados son América del Norte y Europa, pero Asia, África y Suramérica aportan un 37% de las ventas netas. Vayamos ahora con los resultados del 2024, y también hablaré luego del primer semestre del ejercicio 2025 y de los datos de 9 meses del 2025. Recuerda que el ejercicio fiscal de Diageo termina en junio. ¿Ves cómo Diageo diferencia entre ventas y ventas netas? Entre medias están los excise duties, que son impuestos especiales sobre el alcohol y que no son necesariamente proporcionales a las ventas. De ahí que Diageo prefiera tomar como referencias las ventas netas. En los últimos 2 ejercicios se estancaron las ventas a niveles similares a 2022, lo que explica en buena parte la caída en bolsa. Contrasta con el crecimiento del 30% entre 2020 y 2022, tras caer un 8% en el 2020. El margen bruto es muy bueno, un 60%, lo que nos indica que es una empresa con buenas barreras de entrada y poder de fijación de precio. El resultado operativo ha sido mejor que en el 2023, pero por impactos no operativos, el beneficio antes de impuesto fue ligeramente inferior. Como encima los impuestos subieron, el resultado neto cayó. El beneficio por acción también bajó un 12%, y puedes ver en esa evolución reciente que tras buenos años post-pandemia, los beneficios ahora han caído y siguen cayendo en 2025. Es el efecto resaca post-COVID. Perdón por la broma. Muchos observadores comentan que empresas de lujo o de bebidas alcohólicas se beneficiaron de la pandemia porque la gente no podía gastar tanto en ocio tradicional como ir a un restaurante o viajar y dedicó sus ahorros a otras cosas como comprarse una buena botella de whisky o artículos de lujo. Y ahora se produce cierto ajuste. Veamos la evolución de los flujos de caja. En el 2024, el cash flow operativo no fue malo pese a la bajada de resultados. Después de restar las inversiones, quedó un free cash flow de 2.600 millones. Ahora, como Diageo se gastó 2.359 millones en pago de dividendos y 987 millones en recompras,
la remuneración al accionista representó un 138% del free cash flow. No pasa nada si es un año puntual, pero no es bueno, porque significa endeudarse. Y hablando de la deuda, Diageo tiene como objetivo un apalancamiento de entre 2,5 y 3 veces el EBITDA. Es un rango habitual en el sector. Vemos que al terminar 2024 estaban en el límite alto de este ratio de deuda neta sobre EBITDA. Viendo los vencimientos, vemos que están muy escalonados y que a priori no hay problemas para corto y medio plazo. Vamos ahora a los resultados del primer semestre, ya que lo que publica Diageo para 3 y 9 meses es más escueto. Vemos que cayeron las ventas en Asia, se mantuvieron en América del Norte y Europa y crecieron en Latinoamérica y África, aunque en realidad en Latinoamérica se recuperaron algo del batacazo de 2024 que, como puedes ver, fue importante. En esos resultados del semestre vemos como las ventas netas siguen estancadas, igual que el margen bruto. Como, por otra parte, han subido los otros gastos operativos, el beneficio operativo cae un 5% y el resultado neto un 11%. En consecuencia, el beneficio por acción cae un 12%. Sin embargo, algo han mejorado el free cash flow, con 125 millones más, pero es verdad que con datos parciales no significa mucho, pero algo es algo. El ratio de deuda ha empeorado un poco más, lo que tiene sentido vista la bajada de resultados. Los datos más recientes son algo más alentadores, puesto que en el tercer trimestre han crecido las ventas netas orgánicas, aunque otros factores como los tipos de cambio y algunas sesiones han mitigado ese efecto. Vemos que parece que Latinoamérica ha mejorado mucho. Ahora, solo es un trimestre, habrá que ver en el siguiente. También es importante ver que Diageo estima un impacto de los aranceles de 150 millones de dólares. Una cuarta parte de sus marcas podrían verse afectadas. Ahora veamos las previsiones para el 2025, al que solo le falta un trimestre. Es más, en realidad ya casi está todo. A finales de junio se cierra el año, aunque habrá que esperar un par de meses para saber más. Vemos cómo esperan una bajada del resultado operativo similar a la del primer semestre. El coste de la financiación debería bajar algo y las inversiones se mantendrán en niveles similares a otros años. El nivel de endeudamiento seguirá subiendo y alcanzará el rango de 3,3 a 3,5 veces EBITDA, bastante por encima de su objetivo. Para el 2026 esperan volver a crecer el resultado operativo gracias al crecimiento de las ventas. Además, tienen como objetivo un free cash flow superior a los 3.000 millones. Tienen en marcha un plan de ahorro de 500 millones de dólares para lograrlo. Resumiendo, para el 2025 podemos esperar un BPA alrededor de 1,5 dólares y una deuda algo alta. Vamos a ver el histórico de resultados, que es un gráfico que me gusta poner en todos los vídeos para ver la evolución de la empresa a largo plazo. En este caso, he sacado los datos de las cuentas anuales de Diageo. Desde el 2024 publican resultados en dólares, por eso he puesto el histórico en libras y he exceptuado el 2024 y su ligera bajada. Vemos que han ido creciendo los beneficios, se han más que duplicado desde el 2007 y vemos que es una tendencia bastante regular con algún altibajo. Ahora, esos son los beneficios netos globales, no el beneficio por acción. Y entre el 2007 y el 2024, la empresa ha reducido el número de acciones en circulación mediante las recompras. Aunque el impacto se notó menos en los últimos años, en los que estaba más cara la acción, lo cierto es que a resultados netos iguales, el BPA es un 20% más alto que en 2007 gracias a este efecto. También me parece importante ver el histórico de la deuda neta usando el dato de Net Borrowings que publica Diageo. Se observa un crecimiento de la deuda que parece similar al crecimiento del negocio. Para verlo mejor, y como no vi una manera fácil de sacar el ratio de deuda neta sobre EBITDA, dividí los Net Borrowings por el resultado operativo. Obviamente no es una métrica tan fiable por las depreciaciones y amortizaciones, pero nos muestra algo. En términos relativos, la deuda a finales del 2024 es superior a cualquier otro año, exceptuando el año del COVID. Es cierto que no hay mucha diferencia con otros máximos, pero ya sabemos que la deuda 2025 va a ser peor. No es que sea muy preocupante, pero es algo que habrá que vigilar. Ahora miremos el histórico de cotización. Primero la evolución más reciente. En 2022, Diageo cotizó por encima de las 40 libras, el doble de ahora. Y si miramos más hacia atrás, vemos como la cotización había subido mucho, especialmente desde el 2009 aproximadamente. Y este crecimiento tan espectacular, desde las 10 hasta las 40 libras, tampoco parece ajustarse al crecimiento de beneficios.
En 2023 el beneficio fue de 3.766 millones de libras frente a los 1.725 millones de 2009. Es decir, un por 2,2. Y sin embargo, la cotización hizo un por 4 y la diferencia no la explican las recompras. Eso refuerza la idea de que buena parte de la corrección de los últimos años se debe a que la empresa cotizaba muy cara, como suele pasar. El mercado raramente valora a una empresa a su justo valor. Tiende a sobrevalorarlas, sobre todo las buenas, y de vez en cuando las infravalora durante un tiempo si pasa algo. Ahora veamos las fortalezas y amenazas que veo para Diageo. Primero, las fortalezas. Está claro que es una empresa con buenas barreras de entrada, que tiene marcas fuertes, poder de fijación de precio y economías de escala. Tiene también diversificación geográfica y está bien posicionada en mercados emergentes que le pueden dar el crecimiento futuro. Es un sector principalmente defensivo. Las personas no renuncian a tomarse sus cervezas y alcoholes incluso cuando hay crisis. También se beneficia de una tendencia de consumo hacia bebidas premium, con la idea de beber mejor en lugar de beber más. Y desde el punto de vista del accionista, hay que notar su compromiso con la remuneración al accionista, que veremos más adelante. Sin embargo, también tiene algunos riesgos. Los cambios en los estilos de vida, que se buscan cada vez más saludables, pueden llevar a un menor consumo de alcohol. Además, es un tipo de actividad donde hay riesgos regulatorios con posibles restricciones adicionales e impuestos crecientes. Ahora mismo tiene una deuda algo elevada que está por encima de sus objetivos, aunque no es algo muy preocupante de momento. Y luego, pese a su diversificación, tiene bastante dependencia todavía de mercados maduros como América del Norte y Europa. También hay que mencionar que, como muchas empresas multinacionales, tiene riesgos asociados con el tipo de cambio, y a corto y medio plazo está la incógnita de los aranceles. Veamos ahora la remuneración al accionista. El dividendo total de 2024 fue de $1,03. En el 2025 han pagado un dividendo a cuenta igual al del 2024, pero podemos esperar un pequeño incremento. ¿Por qué? Porque Diageo es una aristócrata del dividendo. Llevan 25 años de incrementos y no hay motivos para pensar que no vayan a seguir haciéndolo. Eso sí, el negocio tendrá que acompañar. Si supongo un incremento muy conservador, a $1,05 supondría un payout del 70% sobre la estimación de BPA de 1,5. Ese payout no sería un problema, sobre todo si hacen menos recompras, como parece que ha pasado en el primer semestre, que no hicieron, a diferencia del 2024. Y aquí tenemos el problema típico con esas empresas. Hacen recompras cuando las cosas van muy bien y a menudo significa comprar acciones caras. Y si luego la actividad se frena, hacen menos o las cortan cuando la cotización es más atractiva. Es decir, que a veces es un poco contraproducente. Viendo los movimientos de directivos, me llamó la atención la venta significativa por parte del director financiero. Luego, habría que investigar un poco más el motivo y ver también si esos datos son buenos, aunque lo he visto en distintas páginas. De todos modos, llama la atención que los principales directivos no llevan muchas acciones. Según tengo entendido, es algo bastante común en el Reino Unido. Y entonces, ¿a qué precios comprar acciones de Diageo? A un precio de 20 libras cotiza un PER 2025 de 18 veces, con mi estimación de beneficio por acción. Lo que no es especialmente barato para una empresa en general, aunque sí que lo es para este tipo de compañías que suelen estar por encima de PER 20. La rentabilidad por dividendo inicial también es relativamente alta para este tipo de empresas, sería un 3,9%. Parece que es un chollo a 20 libras porque viene de cotizar por el doble, pero bajaron los beneficios y sobre todo estaba relativamente cara entonces. Yo, y es solo mi opinión, creo que a 20 libras está a un buen precio para comprar. Da una rentabilidad por dividendo decente y puedes esperar un crecimiento moderado del dividendo año tras año. Vaya por delante que las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras, pero es un tipo de empresa que suele crecer a un ritmo relativamente bajo y constante a base del crecimiento económico y de optimización del negocio a largo plazo. De hecho, mirando el periodo 2007-2023, los beneficios crecieron de media más de un 5% anual, y si tomamos en cuenta el efecto de las recompras, el BPA creció casi un 7% anual. Si estimamos un crecimiento del 5% para los próximos 10 años, se llegaría a un YOC, o Yield on Cost, que es la rentabilidad por dividendo a precio de compra actual, del 6,3%.
Como ves, no es estratosférico, pero si cobras esto año tras año, no es mala rentabilidad. Y además se supone que seguiría creciendo más allá de esos 10 años. Tampoco descarto que la cotización pueda bajar más, sobre todo con la incertidumbre sobre los aranceles. Ha estado rozando las 19 libras y no me extrañaría verla en 18. Y si se estancan los beneficios o bajan, la rentabilidad por dividendo acabaría bajando y la cotización también. No lo considero muy probable, pero cada empresa conlleva riesgos, incluso algunos ocultos. No hace mucho, ADM tuvo problemas de cuentas falseadas, por ejemplo. Y luego está la pega de la deuda, que me parece un poquito alta. No está en un nivel preocupante, como he dicho antes, pero preferiría verla en unas 2,5 veces EBITDA. Yo creo que tarde o temprano la cotización de Diageo volverá a subir, cuando la empresa vuelva a crecer, que es el escenario que me parece a mí más probable. Así que 20 libras no me parece mal para invertir algo y guardar un poco de pólvora por si baja más. Yo empecé a comprar un poco más alto, alrededor de las 23 libras, y voy ampliando de vez en cuando baja de 20. Ten en cuenta que si la empresa vuelve a crecer y que cotiza nuevamente por un PER 21, por ejemplo, dentro de 10 años, lo normal es que estuviese en las 38 libras, un 90% por encima de ahora. Y como esas empresas suelen subir más cuando las cosas van bien, para quien quiera vender con plusvalía, podría haber buenas oportunidades en el futuro. Yo soy más de comprar y mantener para cobrar dividendos, pero comprar para hacer un más 50% en unos pocos años tampoco me parece mal. ¿Lo ves? En mi opinión, y tú te tienes que hacer la tuya propia, Diageo a 20 libras me parece una buena oportunidad de compra para el largo plazo. No vas a sacar una rentabilidad por dividendo enorme, pero este tipo de empresa no viene mal para tener ingresos recurrentes, estables y crecientes. Eso sí, siempre que sigan teniendo una gestión prudente de la deuda y recuperen un ratio de apalancamiento moderado. Y eso es todo. Te deseo una semana excelente. Yo seguiré haciendo camino, poco a poco, como el caracol inversor. Hasta luego.